Buenos días. Para continuar con las presentaciones del día de hoy, les hablaré acerca de las innovaciones terapéuticas en endoscopia digestiva. Quise hacer una revisión un poco breve y puntual acerca de qué nos hace llegar a estos diagnósticos, qué nos hace estar frente a una decisión de realizar algún tipo de estudio de imagen de esta magnitud, tanto una endoscopia digestiva, ya sea superior o inferior, o cualquiera de las variantes que aquí les vamos a mencionar. Por este lado, bueno, la doctora Sandra Sirit, médico gastroenterólogo del hospital, adjunto al Departamento de Medicina Interna, y también profesora del área de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Para tener en cuenta de todas estas características o todos estos puntos que trataré a continuación, tenemos que estar claro que una endoscopia digestiva no es más que introducir un tubo flexible de diferentes longitudes dependiendo del estudio a realizar, que en su extremo más distal tiene una cámara con una luz añadida para poder evaluar y podernos observar a través de una pantalla de videoscopio, una pantalla donde podemos evidenciar las imágenes de todo el tubo digestivo que estamos explorando. Puede ser desde la boca hasta la segunda porción aproximadamente del duodeno, o en el caso de ser una endoscopia digestiva superior, o desde el ano hasta el hilio terminal o el ciego en el caso de la exploración de una colonoscopia. También hay sus variantes, también tenemos pacientes en donde solamente queremos explorar rectos sigmoides, el ano, colon ascendente, descendente, de acuerdo a los síntomas que haya presentado o las indicaciones que el paciente tenga. ¿Para qué utilizamos esto? ¿Qué estamos necesitando saber con este tipo de estudios? Es establecer un diagnóstico o, por qué no, mejor dicho, lo ideal sería poder realizar un tratamiento endoscópico que reduzca los tiempos de hospitalización, los tiempos de estadía hospitalaria de los pacientes en el caso de que ellos vayan a ingresar a una parte o a un hospital como tal. Lo otro que también nos ayuda es a tomar biopsias en el caso de pacientes con problemas crónicos que necesitemos diagnosticar, ya sea descartar o no infecciones por bacterias como el Helicobacter pylori, o determinar algún tipo de patologías crónicas como la gastritis, si son gastropatías crónicas, o una gastritis aguda. En el caso del colon, saber y poder determinar si el paciente tiene algún tipo de poliposis, angiodisplasias, enfermedades diverticulares, o en las partes que el paciente haya presentado sangrado, rectorragias, poder establecer si es que hay algún tipo de enfermedad del tipo rectocolitis o de enfermedad de Crohn, o inclusive en todo el tubo digestivo descartar una neoplasia. Esófago también nos permite evaluar en esos pacientes que constantemente consultan por regurgitaciones o reflujos gastroesofágicos importantes y severos, y evaluar el daño. Esto nos permite evaluar el daño que ese ácido constantemente ha hecho a nivel de la mucosa gástrica, daño establecido por ese reflujo y por esas cantidades de ácido que permanecen en una mucosa que no lo soporta, y por ese enfermedades o establecer enfermedades como esófagos de Barrett o algún tipo de reflujos importantes. Y por eso tenemos que pensar cosas muy puntuales, como por ejemplo, ¿a quién vamos a indicar una endoscopia digestiva? En la actualidad, no solamente los gastroenterólogos somos los que estamos manejando este tipo de información, y por eso es importante tratarlo a grosso modo, porque también hay muchos médicos generales, muchos médicos rurales, muchos médicos de otras especialidades, por ejemplo, médicos internistas, pacientes que acuden a consulta con su médico internista y ellos les solicitan la realización de dicho estudio, también en pacientes que acuden a cirugías, pacientes que se van a realizar intervenciones como bariátricas, y
muchos especialidades diferentes. Hay estudios que se han realizado en donde se ha evidenciado que la mayor cantidad de pacientes que se les realiza la indicación de este tipo de estudios vienen de otro tipo de especialidades que no son directamente las de algún gastroenterólogo como tal. ¿Qué esperamos conseguir? Yo creo que esas son interrogantes muy buenas que nos tenemos que hacer cada vez que estamos frente a un paciente y pensamos de una vez o se nos prende la alerta de que el paciente necesita una endoscopia digestiva. ¿Qué esperamos conseguir de aquí? Obviamente, el diagnóstico. ¿Okay? Un diagnóstico que nos permita saber qué más hacer con el paciente, qué ofrecerle al paciente y cómo mejorar aquello que lo perturba, aquello que lo acontece con dolores abdominales, reflujo, sangrado o cualquier otra de esas cosas. Y lo otro es que también pensemos qué esperamos nosotros, qué esperamos, qué deseamos obtener con que el paciente se realice el estudio. Solamente queremos una biopsia o solamente queremos ver cómo está ese estómago o simplemente queremos, bueno, aclarar alguna duda. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay procedimientos que se hacen, ¿ok? No es solamente darles algún tipo de respuesta con una biopsia, sino también algún tipo de solución con este tipo de evaluaciones. Muchos pacientes acuden por dolores abdominales frecuentes, una dispepsia, no toleran los alimentos, comen y les cae mal, no hacen digestión. También son pacientes que pueden acercar a la consulta o referir odinofagia, disfagia, alimentos sólidos, que se siente que se ahogan, ¿por qué no? Algunos pacientes inclusive que sienten mucha tos repentina o inclusive que de la nada se ponen roncos y después les mejora. Pacientes que hayan perdido peso exageradamente en los últimos meses de evolución y que inclusive estén dentro de un periodo de estudio o de un diagnóstico de un síndrome anémico y que se esté haciendo un protocolo de estudio. Y sin discusión en aquellos pacientes que hayan tenido algún tipo de sangrado digestivo de cualquier índole. También debemos tener en cuenta a qué paciente le vamos a solicitar este tipo de estudios, ¿ok? Todos tienen una indicación, un porqué de lo mismo. Por eso en estos pacientes que presentan algún tipo de sangrado digestivo superior o inferior, pérdidas hemáticas por el tubo digestivo, son pacientes candidatos a realizar este tipo de evaluación. Sin embargo, deberíamos de tener en claro como personal de salud cuando estamos hablando de una hemorragia digestiva superior y cuando estamos hablando de una hemorragia digestiva inferior. Y para eso hay muchos términos que ya los conocemos y que no voy a hacer énfasis aquí porque ya es tema de otra presentación, por ejemplo. Pero resumiendo, a grosso modo, pacientes que tengan vómitos con presencias de sangre, ya sea con presencia de coágulos o no, o aquellos que ellos también refieren como vómitos en borras de café, como lo que queda del café una vez que se ha hecho. Tendríamos que tener presente que estamos con un paciente con una hemorragia digestiva superior. Pacientes que presenten evacuaciones negras que ellos refieran y que uno normalmente puede compararlos con el alquitrán, el petróleo, que tengan esas características que nosotros le colocamos el nombre o que médicamente tiene el nombre de melena, y son pacientes que no pueden perder estos tipos de características, que sean negras, brillantes, pastosas o muy pegajosas, muy fétidas. Son pacientes que debemos tener en cuenta que estamos frente a una melena. Eso quiere decir hay más de 50 o 60 ml de sangre que fueron digeridos a través del tubo digestivo y por eso es que tiene esa coloración, por la digestión que presenta ese tipo de sangre y por el contenido de bacterias en el tubo digestivo que añaden el resto. O pacientes que en el caso de la melena, confirmaríamos que el paciente está dentro de una hemorragia digestiva superior. Por eso era que les mencioné al principio que es importantísimo el tacto rectal en este tipo de pacientes.
así como el paciente que refiere a que son evacuaciones, pero que hay mucha cantidad de sangre, poca cantidad de sangre, que las heces están mezcladas con la sangre, como para hablar de una hematoquexia, o que después de evacuar, cuando se limpia y sangrado, pudiéramos pensar de hemorroides que estén allí, o que haya algún tipo de goteo o chorro posterior a las evacuaciones. Y eso nos va a hacer pensar que el paciente tiene una hemorragia digestiva en cualquier parte del tubo digestivo, pero que hay que tomar en cuenta porque está perdiendo sangre, que es la manifestación que lo llevó a la presencia de nosotros. En muchos estudios realizados, por lo menos este resumen lo saqué de uno realizado a través de la Sociedad Americana de Endoscopia, en donde ellos determinan que a nivel de Latinoamérica uno de los principales motivos de la solicitud de realizar estudios endoscópicos, sobre todo de manera ambulatoria, es los pacientes que consultan por reflujo gastroesofágico de cualquier magnitud, así como en segundo lugar la dispepsia, de tercero estado el sangrado del tubo digestivo en cualquiera de sus presentaciones, superior e inferior, pacientes en donde se tenga sospecha de una hernia hiatal o de algún tipo de neoplasias, síntomas digestivos u orgánicos que pudieran estar asociados o no a respuestas de tratamiento, es decir, esos pacientes que ya han cumplido tratamiento repetitivamente, pero que presentan los mismos síntomas iniciales. Pacientes posterior a haberse hecho una funduplicatura gástrica, que es para repeler o remediar en gran magnitud los síntomas de pacientes con reflujos severos que no respondían a tratamiento, pacientes con varices esofágicas, disfagia o dinofagia, como se lo mencioné, anemia en estudio, o cualquier enfermedad ulcerosa del tubo digestivo, puede ser gástrica, duodenal o inclusive esofágica. Entonces, ¿qué procedimientos endoscópicos debemos conocer? ¿O qué vamos a plantearnos nosotros para ofrecerle al paciente y decirle qué es lo que él necesita realizarse? Primero tenemos que estar claros con un examen físico, como se los he mencionado ya en varias oportunidades, examen físico, un buen interrogatorio, tacto rectal y así saber exactamente qué necesita el paciente y qué le vamos a ofertar o qué le vamos a decir nosotros que él necesita y por qué. En base a eso hay actuales procedimientos que unos ya vienen desde mucho tiempo, lo que ha pasado es que ha evolucionado con el tiempo y algunos otros que han aparecido con sus pros y contras, pero que han sido muy buenas opciones en su momento. Por ejemplo, la gastroscopia es un estudio en donde en realidad no ha modificado mucho, donde introduce el tubo a través de la boca y se explora esófago, estómago y hasta la segunda porción del duodeno, donde se pueden descartar enfermedades o ver alteraciones como úlceras esofágicas, inclusive divertículos esofágicos, reflujo severo, esófago de Barrett, acalasia. También pudiéramos ver hernias hiatales, a nivel gástrico, úlceras, varices, cualquier tipo de gastropatía hasta por el Helicobacter pylori, descartar neoplasias, hipotonías de los esfínteres. Ese es un procedimiento que en realidad anteriormente se describía o era realizado como lo vemos en esta imagen, en donde el doctor veía él solito por el lente del equipo, un equipo de fibro, ese entonces se denominaba así, el equipo de fibra, y él veía lo que iba a hacer, igualito era el mismo procedimiento, la diferencia era que no habían cámaras o televisores en la sala de estudio, en donde los demás que estaban presenciando el estudio pudieran observar lo mismo que observaba el endoscopista. La actualidad es que, bueno, actualmente sí hay cámaras, pueden haber hasta 2 y 3 dependiendo la unidad digestiva, pero el procedimiento sigue siendo el mismo que nos sirve para evaluar y tomar muestras de endoscopia.
Algo muy novedoso que salió fue lo que se llamó, o lo que se llama cápsula endoscópica. Se trata de una cápsula, como su nombre lo dice, diminuta, pequeña. Fíjense que ahí habla de que lo más largo que mide son 25 milímetros, que poseen dos baterías, que están todo eso recubierto. Tiene una antenita que manda señal y envía señales, así como del otro extremo tiene una camarita con una luz que va tomando muchas fotos. ¿Qué pasa con esto? El paciente ingiere la cápsula, obviamente un paciente que está preparado, igual como para una colonoscopia, y está en dieta absoluta. El paciente ingiere la capsulita, se le coloca, como lo vemos acá en la imagen, se le coloca un equipo que va a encargarse de esa señal que está en el tubo digestivo, poderlo pasar después a un monitor y poder evidenciar las imágenes. El paciente, después de ingerir la cápsula, esa cápsula empieza a circundar todo el tubo digestivo, dando giros y tomando muchas fotos, que son después pasadas o vaciadas en el sistema. Allí una imagen para que puedan comparar más o menos las magnitudes de esa capsulita con la punta del tubo del endoscopio. Este estudio fue diseñado en pacientes que tenían algún tipo de contraindicación para realizar la endoscopia, ¿ok? O colonoscopia. Pacientes con recién diagnósticos de infarto al miocardio o enfermedades, sobre todo de la parte neurológica, como ACVs. Eran pacientes que en alguno de esos momentos que tenían que realizarse estudios, pero que por esas condiciones no podían, entonces esta era una buena opción y era muy viable para hacer diagnósticos. Sin embargo, una de las cosas que se pudo evidenciar era que tomaba fotos buenísimas, que nos llegaba al punto de sitios donde en realidad no era factible el estudio de él, como el tubo, el intestino delgado, que en realidad es de muy difícil acceso. Aparte de, como le dije, esos pacientes que tenían contraindicación o que eran muy ansiosos, que no querían realizarse este tipo de estudios. Sin embargo, nos traían contras, como por ejemplo, si identificaba algún tipo de lesión, esta cápsula obviamente no tomaba biopsias, entonces igualito tendría que someterse a una endoscopia para realizar la biopsia, con la ventaja de saber exactamente en qué sitio tendríamos que buscar y en qué sitio es donde estaba la lesión y para poder acceder un poco más directo. Y la otra contra que tenía era el costo. El costo era muy elevado por todo este tipo de tecnología que había y elevaba hasta casi que triplicaba el costo de una endoscopia normal, y por eso no era tan comúnmente usada, por lo menos aquí en Venezuela, pero en el resto del mundo es muy aceptada y muy utilizada. Otro de los estudios que normalmente están dentro de todos estos procedimientos es un enteroscopio. El enteroscopio es exactamente igual que el endoscopio y el colonoscopio, pero es mucho más largo porque con él se necesita llegar a evaluar el intestino delgado. Como lo ven allí, se puede estudiar y pasar hacia el tubo intestino delgado. Y este era un endoscopio que la diferencia era que en las puntas tenían unos globos, o tienen unos globos. ¿Para qué? Para poder, al momento de llegar al intestino delgado, se inflaban esos balones, empezaba a recoger o a retraer el intestino delgado, o lo empieza a retraer como si fuera un calcetín cuando uno lo está enrollando. Y eso lo que hacía era ir acortando la distancia, o eso lo que hace es ir acortando la distancia del intestino delgado para que se puedan evaluar en todo su trayecto. Sin embargo, eso era un poquito más engorroso y es un poco más difícil. Tiene que ser alguien muy experto en evaluar esa parte del intestino delgado, porque cuando conseguías una lesión como el intestino delgado está prácticamente libre, suelto dentro de la cavidad abdominal, y es muy difícil extraer pólipos, cauterizar, quitar lesiones. Esa situación vendría a ser muy difícil porque el tubo digestivo es muy inestable. Actualmente fue creado un enteroscopio que, en vez de tener esos balones, tiene como una especie de
como lo dice, se ve aquí en la imagen, como unas hélices, como una espiral. Y esa espiral lo que hace es que él se va enrollando de esa manera y es como si tuviera un motor automático, en donde si tú vas entrando, el tubo gira hacia un lado, esa espiral gira hacia un lado para hacerte el camino y ir recogiendo mejor el intestino delgado. Y provee un poquito más de estabilidad al intestino delgado para poder hacer cualquier resección o terapia en caso de que así sea necesario o se amerite. La colonoscopia es como ya la conocemos, igual un tubo flexible, pero se introduce a través del ano para explorar todo el trayecto del colon. Tiende a ser un poquito más largo el periodo de su evaluación comparado con el endoscopio por las angulaciones que presenta el colon, que no son de difícil acceso, y que en esos ángulos normalmente es donde está la fijación dentro del peritoneo, que bueno, que hace un poquito más difícil esa exploración. Sin embargo, con el colonoscopio podemos evaluar partes, no solamente de todo lo que se trata como recto, sigmoides y el colon tanto ascendente, descendente como transverso. También podemos conseguir para la evaluación de la parte distal o del recto, por ejemplo, en este caso, y del ano, de lo que conocemos como un anoscopio. Anteriormente los más comunes son los que son de metal, que son reusables, que después posterior se lavan, todo lo demás, y que también han salido sus versiones más prácticas. Por ejemplo, las que son desechables, por lo menos esta imagen que les traje aquí, que traía inclusive una luz incorporada, pero son anoscopios de plástico o de un material que son descartables. ¿Qué esperamos conseguir con la realización de todos estos estudios? Las respuestas a si el paciente tiene un esófago de Barrett, si tiene úlceras, si el paciente tiene pólipos, si conseguimos varices esofágicas o algún tipo de neoplasia que nos dé la explicación de lo que el paciente está sintiendo o presentando. Si a nivel del colon conseguimos rectocolitis ulcerativa, pólipos o angiodisplasia en esos abuelitos que a veces nos sangran de una manera muy fácil y muy sencilla. ¿Pero para qué? Para ser terapéutica. Por lo menos aquí vemos un paso normal de un endoscopio en donde no estamos esperando conseguir más que la causa de lo que lo llevó a eso, y por eso, en vista de que no hay lesiones ni nada, se toma una muestra de biopsia, sencillo como lo ven allí, con una pinza para biopsia, se toma una muestra de la mucosa que después se lleva a procesar histológicamente. Esta otra imagen es la colocación, que también es algo que se puede utilizar con el endoscopio, de una prótesis esofágica en esos pacientes que por algún motivo, por reflujo, por ingestas de algún tipo de cáustico o algo que le haya hecho lesiones esofágicas o lesiones incidentales por algún otro procedimiento, se coloca un stent, como está allí, para poder abrir ese esófago y que el paciente ya no tenga esa estrechez o ese problema a nivel esofágico. O simplemente la resección de un pólipo normal que se pueda realizar de cualquier manera. Sin embargo, eso es si conseguimos este tipo de lesiones o este tipo de situaciones. Lo podemos conseguir con la presentación o las características de lesiones como la que vemos aquí en esta imagen, una lesión de Darafont que está activa y que necesitamos colocarle clips para que puedan mejorar y evitar el sangrado, y que si no me mejora esa lesión, si no hay una forma en la que podamos parar ese sangrado por estos mecanismos endoscópicos, tendría que estar sometida a una intervención quirúrgica para detener esa lesión. La lesión de la imagen fue una paciente que tuvimos hace años, en donde al final tuvo que ir a mesa operatoria porque no fueron efectivos la colocación de los clips. Paró el sangrado por unos días, pero al iniciar la tolerancia oral volvió a sangrar y el procedimiento no se pudo repetir porque la paciente se tornaba un poco inestable y eso le perjudicaba.
Así como vemos aquí abajo también la colocación del argón plasma, que también no es más que quemar los sitios de lesión donde haya sido producto de sangrado digestivo. Así como ven también, una de las opciones que hay, que es la más sencilla y la más común, es inyectar epinefrina o adrenalina en la base de alguna úlcera que esté sangrante, como en el caso de esta que es una 1A, y ella debería de hacer ese tipo de hemostasia y mejorar el sangrado. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que le haya servido de gran utilidad y que esperando que podamos practicar muchísimo más este tipo de conductas terapéuticas cuando llegamos al diagnóstico preciso de los pacientes con problemas o trastornos digestivos superiores. Muchísimas gracias.